Toda la información, la cultura, la música de un pueblo que lucha por la justicia y su derecho a la autodeterminación. Derribando Muros, un espacio libre de apartheid israelí. En los teléfonos, Cristina Saad Chedid y Graciela Safuri. Invitado especial, Israel Levy. Y la participación de Julieta Ábalos. Conducen Tilda Rabi y Rafael Araya Masri. Un programa hecho por la diáspora palestina en Argentina. Llámenos al 4382-9327 o escríbanos a derribandomuros@madres.org. Producción de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. A 63 años del Nakba, la catástrofe palestina, y a 44 años del resto de la colonización de Palestina, les pedimos que se sumen al boicot, la retirada de inversiones y las sanciones contra Israel. Recuerde no comprar productos israelíes cuyo código de barras comienza con 729. No colabore con el genocidio del pueblo palestino. فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم وأهديكم ضياع عيني. Cuando son las 20 horas con 4 minutos damos comienzo a una nueva edición de Derribando Muros por AM530, La Voz de las Madres, la primera de la izquierda, compañera Tilda Rabi, buenas noches. Buenas noches, y bueno, conmemorando de alguna manera o festejando ya casi 5 años de pertenencia en este espacio, ¿no? 5 años exactamente, derribando muros por la voz de las madres. Realmente ha sido un trabajo arduo, fructífero y es una buena ocasión, como siempre, para agradecer la disposición de las madres para cedernos este espacio y para poder difundir todo lo que hace a Palestina, a su causa y a su lucha por su legítimo derecho a construir un Estado independiente, soberano y viable. Y también a nuestros oyentes, ¿no? Al Grupo ALBA, por ejemplo, a nuestros oyentes en general que nos van alimentando con sus ideas, sus propuestas, que también participan activamente en cada convocatoria que nosotros hacemos. Exactamente, Tilda. ¿Tenemos visita? Tenemos a la licenciada Mariela Flores Torres, que ya nos ha visitado en otras ocasiones, y ella está haciendo un trabajo, ¿no?, sobre las migraciones palestinas en Argentina y en Chile. Es un estudio comparativo, digamos, es un doctorado, ¿no? Mariela, bienvenida nuevamente a nuestro programa. Hola, muchas gracias por la invitación que siempre me hacen a poder participar de este bien logrado espacio y en este tan loable lugar que es nada menos que la Universidad de las Madres, la radio de las Madres. Así que ante todo, gracias por brindarme siempre el espacio. Y sí, se trata de un doctorado que tengo la posibilidad de hacerlo en la Universidad de Quilmes en este momento, que es un doctorado en Ciencias Sociales con mención en Historia. Y tengo beca de CONICET, lo cual posibilita que yo pueda viajar con una frecuencia intermitente, pero una frecuencia al fin, desde Trelew Chubut hasta Quilmes para cursar el doctorado y hacer la tesis. Claro, y además hacer el relevamiento, ¿no? O sea, porque volvemos a preguntarle a Mariela el por qué, ¿no?, de este interés tuyo tan personal. Sabemos que sos una luchadora, pero tan personal por justamente los palestinos, ¿no?, y sus migrantes. Bien, en principio mi carrera de formación de grado es Historia, y desde la carrera de Historia en la Universidad de la Patagonia de Trelew nosotros militamos siempre en estudiantil cuando éramos estudiantes, y desde allí, ya en la militancia estudiantil, me llamó mucho la atención la heroica resistencia palestina. Me llamó mucho la atención y era a su vez de lo que menos sabía, porque los planes de estudio tradicionales de la Universidad Nacional Argentina, en cualquier diseño curricular de un plan de estudios de cualquier nivel, primario, secundario, universitario, siempre hay un vacío de lo que es llamada la historia del Oriente. En cambio, siempre hay mucho más de la llamada historia europea o historia a la europea. Entonces, me di cuenta de que de lo que menos sabía era de esa región que paradojalmente siempre aparecía en todos los noticieros, porque
uno prendía la televisión y siempre algo pasaba en el llamado Medio Oriente, y de eso que pasaba yo sabía poco o nada. Lo que más sabía era sobre la resistencia palestina, entonces me empecé a interesar mucho por la cuestión a partir de ahí, desde un interés militante. Luego, con mi formación de grado, quise empezar a especializarme más. La dificultad era la factibilidad de poder abordar el campo, poder acceder al campo, a Cisjordania, Gaza. Claro. Es difícil, y hay varias barreras, entre las cuales está la idiomática. Entonces, bueno, ¿qué hago? Trato de adecuar algo que me permita estar en vinculación permanente con el desarrollo del conflicto israelí-palestino, pero que a la vez me permita aportar desde algún lugar de sur a sur de Latinoamérica a esa región algo interesante y que ayude. Entonces, bueno, empecé a ver una de las consecuencias del conflicto, una de tantas, y una de las consecuencias es la dispersión, la diáspora, la llamada diáspora, y bueno, en América del Sur, en Argentina y en Chile. Me encontré con la curiosidad de que en Argentina y en Chile tenemos una radical diferencia entre migrantes, porque en Chile, ustedes lo saben mejor que yo, hay una comunidad palestina muchísimo más fuerte, grande, numéricamente hablando, con datos que arrojan 80.000 de mínima y 200.000 de máxima. En Argentina tenemos hasta ahora, según lo que yo tengo relevado, con datos que me otorgan el Censo de Migración, bueno, la Federación y la Embajada, la Misión Palestina, apenas he podido confirmar, y tengo que seguir revisando, 400 familias, o sea, 400 familias en Argentina, con un dato de 80.000 a 200.000 en Chile. Claro. Es bastante desparejo. Bueno, y ya estoy en la etapa de escritura de la tesis, y bueno, para terminar esta síntesis bastante comprimida, para terminar, bueno, lo que el meollo de la cuestión de mi tesis es que yo me encuentro con un gran relato sobre la migración árabe y una invisibilización desde la historiografía de lo que es la historia de migrantes palestinos. Tenemos una gran historia de la migración árabe y nada de la migración palestina. Entonces están invisibilizados de distintos modos, y a veces ni siquiera con intención mala, sino a veces han sido registrados bajo el pasaporte turco, a veces han sido registrados con la identidad árabe, a veces han sido registrados de acuerdo a quién tiene la bandera del territorio. A veces, habiendo nacido quizás en Nazaret, son registrados como israelíes, porque después de la formación del Estado, bueno, ustedes ya conocen. Entonces, a esa historia hay que pasarle el cepillo a contrapelo. Hay que ver cómo los testimonios de vida de primera, segunda o tercera generación de esos migrantes pueden volver a poner sobre la mesa, sobre el renglón de la historia argentina, sobre el renglón de la migración en general en Argentina, pueden volver a escribir por primera vez los testimonios de palestinos por afuera de un gran relato árabe. Mariela, desde lo académico y desde que comenzaste, digamos, tu carrera de grado hasta nuestros días, ¿cuál ha sido la evolución que has podido ver en la apertura, en el abordaje del tema palestino, al nivel de la militancia, al nivel de que se vea en el nivel académico un poco más, digamos, en el plano de la visibilización del tema palestino en las calles, en los ámbitos universitarios? Tú misma has sido autora y guía de una iniciativa, de una exposición importante en la ciudad de Trelew. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo has visto esta evolución? ¿Crees que hay hoy una mayor visibilidad de la cuestión palestina en el plano político? Yo creo que la respuesta es afirmativa, sí. Yo creo que hay una visibilidad, y sobre todo debido a un gran activismo político, y sobre todo después del año 95, por razones varias. Primero, bueno, lo que nosotros conocemos como los hechos muy desafortunados de los atentados de AMIA y a la Embajada de Israel y a la AMIA
pusieron la mirada sobre el llamado Oriente enseguida, ¿no? Esto también lo dice un historiador conocido, Ignacio Clinch, sí. Y a partir de ahí la mirada sobre el llamado Oriente fue cada vez más fuerte. Después de eso, entonces, empezó a tener mayor vigencia en los noticieros, en la agenda informativa, el conflicto, concretamente el conflicto israelí-palestino, por una cuestión de que en la agenda informativa había más visibilidad de esa región. Primero porque se indicaban los hechos como de inspiración árabe, después terminaron estableciendo que no era así, sino que posiblemente los ligaba a la zona de Irán y no de inspiración árabe los hechos de la embajada, pero sí se empezó a dar mayor visibilidad. Además, desde el 95 contamos con la misión palestina acá en Argentina, con el establecimiento de ese bastión diplomático que es importante para instalar una visión política acerca del asunto. En términos políticos me parece que sí. En términos académicos, de acuerdo a cada disciplina, también veo como una mayor visibilización del conflicto, del llamado conflicto, también desde los 90 esta parte, pero sobre todo del 2000 y quizás mucho más después del 2006, cuando se dio la invasión al Líbano. Ahí ya empezamos a ver una discusión más mediática, donde yo he visto muchísima más presencia, por ejemplo, de Pedro Brieger, como una de las personas que más lleva adelante la discusión en términos mediáticos. Y bueno, y desde la disciplina histórica, o sea, desde la historiografía, yo veo muchísima más presencia del tema, de la temática, y muchísima más discusión, lo cual es muy positivo, porque hay muchísima discusión acerca del conflicto. Tiene que ver con la instalación del tema, claro, ¿no? Esa discusión. Vamos a seguir después de la pausa. Tilda, ¿con qué vamos ahora? Y vamos con una chance hacia el futuro, creo que se llama, del grupo DAM, ¿no? Del álbum Dedicación. Vamos con la música por AM530. Esto es Derribando Muros. رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم. كل السفن تفوتنا تارت الحزن يغرق قلوبنا راضية نكون ضيوف الظلم ببيوتنا والآية انقلبت كمان مرة صرنا ضيوف اللي غير مرغوب فينا مكتوب لنا نضلنا راب على أرضنا بعاد من وطننا مين يهمه همنا مطمطي يجرب دمنا حكمنا حكم صهيوني ديمقراطي للنفس الصهيونية وصهيوني للنفس العربية يعني الممنوع له ممنوع للمسموح له ممنوع للمسموح لمكروه لي لأنه ينكر كياني محو مازال يمحي ألوان تاريخ ناس جدادي يغسل دماغ ولاد التوى حاضر ما يمثلها جنسية زنان بالله ونشرب ميتها طولنا انه احنا من الشعب والشعب حسسنا انه احنا غربة انا غريب في بلادي لوينا نظرات أرفنانا همسات سبانا إشارات طردانا أهرانا ناسي إنه جدادنا أسسوا المباني وإخواننا ما زال عمره أساسها وأساس صار بالمسجد والدير وأخيرها ناس من بلاد غير تصرخ لي ترانسفير إحنا شاكينا قوانين هادمة حقوقنا كاتمة صوتنا داخل خط الأخضر هادمة بيوتنا البطالة تهومنا نربط فقر وفقر ربي يقولنا لكن تحيي قلوبنا اللي تحيي جذورنا اللي ينادونا خوانا أنا ما هنت في وطني مقاسي شعبي كتبت لي قدري العالم لليوم يعملنا إسرائيليين وإسرائيل لبكرة تعملنا فلسطينيين غريب في بلادي
قريب لما الحجر بالايد